Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Varón y hembra los creó. Diferentes físicamente, diferentes emocionalmente también, siendo creados a imagen del mismo Dios. ¿De dónde vienen las diferencias entre ambos? Hoy en Respuestas, los roles del hombre y la mujer en el matrimonio. Así como les damos la bienvenida a este nuestro espacio donde estamos en un segundo programa sobre el tema del matrimonio. Miguel, bienvenido a tratar un tema tan familiar para ti. Así es, Patricia. Muchas veces en el cuarto de consejería vemos situaciones similares semana tras semana que tienen que ver precisamente con el funcionamiento de eso que llamamos el matrimonio. Sí, nuestra entrega anterior definió lo que es el matrimonio desde la perspectiva de Dios. Y concluíamos haciendo dos puntos como salvedad, y es que el matrimonio es un pacto entre dos personas para convertirse en una sola carne. Y por otro lado decíamos que el propósito de esta institución está bien definido por Dios. Y finalmente, que el no vivir entonces conforme a ese propósito es lo que va a traer como las consecuencias que enfrentan muchos de los matrimonios de hoy cuando tienen una crisis, cuando tienen insatisfacción, cuando se enfrentan a problemas, a conflictos, con la realidad de su matrimonio realmente. Miguel, ¿cuál ha sido tu apreciación de estos conceptos en tanto que eres consejero, que interactúas con tantos matrimonios en el día a día? Mira, cuando lees la historia de lo que ha sido el desarrollo del hombre y de la familia, te das cuenta que desafortunadamente ha habido un cambio significativo. Hoy todo es desechable, vasos desechables, platos desechables, batas desechables, y de esa misma manera, y todo eso se hace por conveniencia. Sí, pero lo pragmático es lo que... Práctico, claro. Pero hemos hecho lo mismo del matrimonio. Entonces, cuando no nos conviene, pues deshacemos del matrimonio de una forma sencilla. Lamentablemente nosotros no hemos aprendido a valorar, a darle el valor que el Creador le dio a esa unión que llamamos matrimonio, y por tanto hoy se hace sumamente fácil deshacer esa unión por la carencia de valor o de valores que tenemos dentro de la unión del matrimonio. Muchos especialistas, consejeros, psicólogos están de acuerdo en que uno de los problemas más recurrentes al hablar de las crisis matrimoniales es que no hay una buena definición de los roles de cada uno, de cada individuo dentro del matrimonio. ¿Estás de acuerdo con esta opinión? Sí, claro que sí. Yo creo que en el pasado, Patricia, fue mucho más fácil o estaba más claramente definidos esos roles. Lamentablemente, hoy en día hemos confundido lo que es la igualdad de respeto, de dignidad, con la igualdad de roles. Pero no es, a la luz de la palabra, tenemos roles diferentes, y a la luz de la lógica es totalmente ilógico pensar que individuos que han sido diseñados totalmente diferentes pudieran desempeñar las mismas funciones. Eso ni siquiera es lógico. Con esto vámonos a nuestro segmento de opiniones temprano en nuestro programa, porque ese es el veredicto de los consejeros. En opiniones le preguntamos entonces a los hombres, a las mujeres, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan las esposas? ¿Son realmente estas diferencias dentro de sus roles lo que causa la raíz de la mayoría de sus conflictos? ¿Es esta la mayor queja que tienen ustedes, que su rol no está bien definido? A ver qué nos contestan. La identificación de los roles del hombre y la mujer tiene un aspecto dinámico, donde tenemos roles que asumimos según la percepción que tenemos de lo que le corresponde al hombre y a la mujer. Pero ¿es esta la percepción que tenemos la correcta? ¿Estarán bien definidos en la mente de las personas cuáles son los roles que le corresponden tanto a la mujer como al hombre dentro del matrimonio? Veamos qué opinan nuestros entrevistados. ¿Piensas que hay roles diferentes para el hombre y la mujer dentro del matrimonio? Realmente sí, creo que es normal y natural que hayan diferencias en los roles. La mujer tiene responsabilidades distintas en el hogar que el hombre. Pero la mujer tiene más dedicación. Dedicarse más a la familia, en la casa. El hombre tiene que asumir su rol de proveedor
trabajar y aportar más para el hogar que la mujer. Pienso que la mujer debe desempeñar una actividad en el matrimonio y el hombre también. Y cumple a cabalidad en la actualidad el hombre y la mujer con esos roles que se les han asignado. No, para nada. En alguna parte sí, en otra no. Tenemos responsabilidades adicionales a las que están por definición y por ende hay algunas que uno tiene que descuidar y hacerlo en menor tiempo de calidad. Por eso vemos muchísimas mujeres trabajando y manteniendo a la familia mientras que el hombre está en la casa y a veces se confunden los roles. ¿Y en qué nos afecta eso? ¿Tiene alguna repercusión positiva o negativa para la ciudad en la actualidad? Familias disfuncionales, roles disfuncionales, y eso trae consecuencias para los hijos, diferencia de patrones. O sea, uno le educa a los hijos con roles disfuncionales y por ende ellos son individuos disfuncionales en la sociedad. No hay una educación correcta. Y la consecuencia es muy clara, o sea, para mí un matrimonio que no tiene los roles bien claros y definidos, sobre todo los básicos, la consecuencia principal sería un fracaso del hecho familiar, del núcleo familiar en sí. ¿Qué impide que tanto el hombre como la mujer asuman los roles que se les han asignado y se sientan satisfechos con lo que le corresponde? Amigos, una vez más, gracias por estar con nosotros. ¿Están demandando, Miguel, acaso lo mismo en el fondo? ¿Tanto los esposos como las esposas tienen las mismas necesidades? Bien, en cuanto a necesidades, yo creo que hay cosas similares que son comunes a ambos. Ambos tenemos la necesidad de sentirnos valorados, ambos tenemos la necesidad de sentirnos seguros. Pero las demandas, cuando te vas a la práctica, las mujeres no demandan necesariamente lo mismo que demandan los hombres en cuanto a sus roles, ¿no? Esos roles son diferentes y por otro lado, aún sus cerebros son diferentes. Y en la práctica, eso es lo que hace que la mujer sea más expresiva, más verbal. Mira cómo resulta esto. Cuando el hombre llega a su casa, él ha utilizado la mayoría de las palabras que él normalmente usa en todo un día. Se ha calculado que el hombre usa aproximadamente 12,000 palabras en un día y que la mujer usa 25,000 palabras. Cuando él llega a su casa después de todo un día de trabajo, que él ha usado casi esas 12,000 palabras, a su esposa le quedan 12,000 más todavía y de ahí entonces comienza tú a notar las diferencias entre uno y los conflictos entre uno y otro. Miguel, estas diferencias que llevan ya una connotación en lo físico, ¿acaso responden a un diseño del creador? Claro, hay diferencias, como decíamos, anatómicas a nivel del cerebro. Cuando tú miras las dos mitades del cerebro que llamamos hemisferios, esas dos mitades están unidas por una estructura que en medicina llamamos el cuerpo calloso. La cantidad de fibras que están presentes en el cuerpo calloso de la mujer que une las dos mitades es un 40% mayor que el número de fibras que están entre las dos mitades del hombre. Eso hace que la mujer con frecuencia use ambas mitades del cerebro a la vez, mientras que el hombre use una mitad a la vez durante el desempeño de sus funciones. Yo me imagino muchas mujeres que dicen, bueno, yo no tengo que ver esas ilustraciones para entender esto, para saber que esto es así, porque podemos hacer múltiples cosas a la vez. Puedo estar en el teléfono tomando una nota, al mismo tiempo revisando algo, viendo que mis hijos están bien y que la leche no está subiendo en la estufa donde está poniéndose. Entonces, esa capacidad multifacética de la mujer, muchas mujeres que nos están viendo dicen, eso mi esposo no lo tiene. Él está haciendo algo y él solamente puede estar concentrado en una tarea a la vez. Claro, eso es así por diseño, pero entonces te das cuenta porque la mujer, precisamente por el diseño de su mismo cerebro, es más emocional, tiende a ser más emotiva, es la que tiende más a llorar. Es precisamente por esas diferencias de diseño que hay entre el uno y el otro. Pero ambos sexos, hombre y mujer, tienen, Miguel, las mismas capacidades en el cerebro. O sea, tanto el hombre como la mujer pueden desarrollar las mismas capacidades analíticas y demás. O sea, no es que estamos diciendo que la mujer solamente puede hacer unas cosas y el hombre otras. No, claro que no, pero cuando analizas el sexo, ¿verdad?, femenino y masculino, cuando te das cuenta cuáles son las características comunes o más frecuentes, tú vas a encontrar que en general, una vez más, en general, el hombre tiende a ser más analítico, tiende a ser más concreto, tiende a ser más explícito muchas veces, aún dando direcciones muchas veces para llegar a algún lugar. La mujer, por otro lado, tiende a ser más verbal, como dijimos, más emotiva, como también dijimos, más visual, tiende a ser más intuitiva, más espontánea. Y eso está dado precisamente porque
Esas áreas de control de esas cosas que yo he mencionado están localizadas en diferentes hemisferios del cerebro y que son usados de manera diferente por el hombre como por la mujer. Las diferencias físicas entre el hombre y la mujer son indiscutibles, pero ¿qué hay de aquellas diferencias que van más allá de lo físico? Les invitamos a que nos acompañe en paralelo y veamos qué propósito cumplen estas diferencias. ¿Hay una razón de ser detrás de ellas? Por siglos se ha tratado de demostrar que el hombre es más inteligente que la mujer y viceversa, como si se tratase de una competencia de capacidades. De acuerdo a estudios estadísticos, se demuestra que cada sexo tiene distintas habilidades intelectuales, pero la inteligencia global es la misma. Estudios realizados con técnicas de resonancia magnética y tomografías permitieron comprobar que durante un examen, hombres y mujeres activan distintas áreas de su cerebro. Sin embargo, obtuvieron resultados idénticos. Esto nos demuestra, nos indica de nuevo que sí, que hay diferencias entre los dos cerebros, pero es solamente a nivel anatómico. El cerebro está constituido principalmente de dos tipos de tejidos denominados materia gris y materia blanca. La materia gris representa centros de procesamiento de información, mientras que la materia blanca trabaja para enlazar esos centros de procesamiento. En una investigación realizada por el profesor de psicología Richard Hare de la Universidad de Irvine de California, reveló que los hombres piensan con la materia gris y las mujeres con la materia blanca, enfatizando, aunque los dos sexos piensan de forma diferente, no afecta para nada su desarrollo intelectual. A pesar de nuestra igualdad, existen ciertos aspectos psicológicos que nos diferencian, entre los cuales podemos citar los siguientes. La mujer puede realizar más tareas intelectuales simultáneamente. Por ejemplo, puede leer el periódico y hablar por teléfono. El cerebro masculino está más capacitado para la concentración, menos tareas simultáneas. Por ejemplo, al leer el periódico disminuye la agudeza auditiva. El cerebro femenino puede identificar emociones ajenas con más precisión. El hombre tiene mejor sentido de orientación. La mujer tiene mejor capacidad para el lenguaje y mejor memoria. A pesar de las diferencias, desde la perspectiva de Dios, se espera que el hombre y la mujer puedan vivir en sana convivencia. Él mismo lo plantea en Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, refiriéndose a la mujer como la ayuda adecuada para el hombre, siendo formada de su misma esencia en naturaleza, espiritualidad e inteligencia, ninguno superior o inferior a otro, de modo que puedan complementarse entre sí, creando un balance. Dios los creó diferentes, con diferentes habilidades, no como rivales, sino cada uno como complemento del otro. La rivalidad entre los sexos son solo consecuencias del pecado y de las presiones sociales. Hasta la próxima, en paralelo. Miguel, ¿no crees que esas diferencias de diseño es lo que precisamente crea la mayoría de los conflictos dentro del matrimonio? Que Dios se pudo haber ahorrado eso si nos hubiera hecho a los dos iguales. Y de esa forma no tendríamos tanta cosa por la cual discutir. Eso es probablemente como muchos piensan, en la superficie y en la práctica pudiera lucir así. La realidad es otra. Dios creó dos individuos muy diferentes precisamente para que cuando Él los uniera en matrimonio, el producto final, resultado de esa unión, fuera algo superior. Y quizás pudiéramos ver algo en la vida práctica de cómo ocurre. Tú tienes el cemento y lo unes con varilla. ¿Qué es el resultado de eso? Es que el cemento le da la estructura, la rigidez necesaria que tú necesitas en la construcción. La varilla le da a la estructura la flexibilidad necesaria para resistir temblores de tierra, terremotos. Y ahora tú tienes dos productos muy diferentes, con constituciones muy diferentes. Buenos en sí cada uno. Buenos en sí cada uno. Cuando los une, tú obtienes un producto superior que combina rigidez con flexibilidad. Y eso es la ilustración. Pero mira cómo Dios lo dice en la palabra de Dios de Eclesiastés 4, del 9 al 12. Más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos los resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Miguel, esa lectura que acabas de hacer habla
de cómo esa unión entre hombre y mujer, en este caso, es más resistente, pero menciona un tercer cordel. Ese tercer cordel necesariamente tiene que ser Dios, como lo han interpretado el mundo cristiano. No pudiera ser un sueño en común que tengan los dos y que por eso entonces luchan y se aferran a eso. Bueno, tú te das cuenta que muchas veces cuando se unen por medio de ese sueño se despiertan como en medio de una pesadilla, pero no, ese cordel de 3 hilos, ¿verdad? Es Dios el tercero que está entre ellos. El salmista lo dijo de esta manera: si Dios no está en medio de ellos, en vano se afanan los que construyen la casa. Los constructores. Dios tiene que estar en medio del matrimonio si eso va a funcionar como Dios lo diseñó en sus inicios. Entonces Dios puso esas características diferentes, distintas en cada uno, en cada género, con un propósito. Entonces, si algo hoy se proclama, Miguel, se declara, es que hay una igualdad entre la pareja, que los hombres que ayuden más en la casa, porque las mujeres están saliendo a trabajar y necesitan ayuda, así como ellas salen a trabajar y ellas aportan, que antes no lo hacían de la forma que lo hacen hoy día. Y entonces por eso es ese pugilato, y las mujeres quieren que ellos cada vez ayuden más, que colaboren más. Con este programa yo creo que queremos conocer acerca del rol que cada uno debe llenar, porque se ha cruzado tanto la línea o se han acercado tanto uno y otro, que es un terreno gris, no es tan definido como estaban antes estos roles. ¿Cómo podríamos como categorizarlos, estos roles? Bueno, yo creo que, mira, no habría nada de malo de que el hombre pudiera ayudar en la casa. Yo creo que de hecho le hace mucho bien a él para ir desmontando su machismo y para el modelo que los hijos están viendo. Yo creo que eso sería una gran cosa. Sin embargo, no nos podemos ir al otro lado, Patricia, donde muchas veces el hombre, en vez de servir en el hogar por medio de una actitud o debido a una actitud de servicio, está ayudando a la esposa porque ella también está afuera trabajando, nadie está criando los hijos. Cuando ella llega a la casa, está tan cansada, tan exhausta, que él tiene que contribuir, obviamente, a ayudarla, pero no tanto motivado por la actitud de servicio, sino porque mi esposa está tan extenuada que no hay otra cosa que yo pueda hacer. Y entonces eso crea un gran problema dentro del hogar. Entonces ese balance necesario para no llegar ni a un extremo ni a otro, ¿dónde lo encontramos? Bueno, yo creo que precisamente la palabra de Dios es que tiene que ayudarnos a definir esos roles. Dios le ha dado al hombre el mandato de liderar su casa, pero como bien nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 31, versículo 27, la mujer necesita vigilar la marcha de su casa. Eso va a implicar que muchas veces la mujer permanezca en la casa sin trabajar durante los años cuando los hijos están creciendo, o mejor dicho, cuando los niños pequeñitos están todavía en la casa, que necesitan supervisión, necesitan guianza, y durante muchos años después, incluso dependiendo de la situación de cada matrimonio, unas esposas tendrán que permanecer más tiempo, algunas menos, dependiendo de las edades de sus hijos, pero hay un momento crucial donde ella necesita estar ahí vigilando la marcha de su hogar. Miguel, muchos te dirán, pastor, despierte, estamos en pleno siglo XXI, hablar de que el hombre sea el guía, que la mujer se someta, que la mujer siga ese líder, deje sus sueños profesionales de lado por... Bueno, ni siquiera sueños profesionales, cubrir esas necesidades económicas que hay hoy en día. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo va a enfrentar lo que es el reto que la sociedad moderna le tiende a la pareja hoy en el campo laboral, si estamos contemplando la posibilidad de involucrar estos conceptos en ese día a día? Estamos viendo como que vamos para atrás como sociedad al plantear estos conceptos. Bueno, lamentablemente yo creo que necesitamos reevaluar todo lo que ha ocurrido. Da mucha pena que el hombre lo que ha exhibido muchas veces es un liderazgo de dominio. Todo el que ha sido dominado, todo el que ha sido sofocado, se revela, y la mujer se ha revelado. Eso no lo justifica, pero lo explica. Cristo, cuando vino, nos dejó un modelo de servicio, nos dejó un modelo de liderazgo, y ese modelo de liderazgo se supone que debía estimular a otros a seguir ese ejemplo. El hombre, el esposo que lidera conforme a lo que Dios quiso que él hiciera, va a estimular a su esposa y a sus hijos a seguirlo. Eso no es lo que ha ocurrido, lamentablemente, sino que él ha sofocado a esa esposa y ha causado mucha rebelión de parte de esposa y de hijos. Cristo nunca dijo, a mí hay que seguirme porque yo soy el Mesías, porque yo soy el jefe, yo soy la cabeza, y lo era. Esa no es la forma de liderar, esas son formas impositivas, no formas persuasivas o formas que inducen a otros. Estimulantes para el otro. Claro. Miguel, ¿qué lugar tiene entonces en este esquema el discurso de la igualdad de los derechos?
No hay duda, yo sería el primero en defender la igualdad de los derechos de la mujer, pero nosotros no podemos confundir la igualdad de derechos con la igualdad de funciones. Déjame explicártelo de una forma ilustrativa. De nuevo, el presidente de un país, yo creo que debe tener el mismo respeto y dignidad como ser humano que cualquier otro ciudadano. En la práctica muchas veces no se da así, pero él no tiene más dignidad en sí mismo que otro ser humano, él es parte de la raza humana. Sin embargo, cuando él llega a ser presidente, hay algo que su nuevo rol le confiere que lo coloca en una posición a veces privilegiada, y él tiene ahora privilegios que antes no tenía, y se le debe un respeto quizás hasta mucho mayor que lo que antes se le daba, precisamente por el rol que ocupa. Una vez él termina con ese rol, pues él vuelve de nuevo a ser otro ciudadano de la sociedad. Bueno, el rol tiene mucho que ver con la forma en que le vamos a respetar o cómo nos vamos a someter. Cuando Dios une la pareja, hay un rol que le ha dado al hombre y le ha dado un rol de liderar. Entonces, él no tiene más dignidad, él no tiene más derechos, de hecho, él tiene más responsabilidades muchas veces, pero por el rol asignado por Dios le debemos un respeto y una dignidad a ese líder. Miguel, revisando las responsabilidades del rol del esposo y la esposa dentro del matrimonio, vamos a enfocarnos ya más en lo que es la responsabilidad del esposo. A primera vista creo que podría incluso malinterpretarse muchos de las citas bíblicas que hablan acerca del rol que se le asigna al hombre dentro del matrimonio. Sí, yo creo que si nos vamos a una de esas citas, Efesios 5:23 dice que el hombre es, así como el hombre es cabeza de la mujer, que el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Eso ha sido muy mal interpretado, obviamente, y eso ha creado muchos problemas, porque el hombre en la mayoría de los casos no se ha comportado como un líder, ha sido más bien un jefe. Y hay una gran diferencia, Patricia, entre poder persuadir a alguien y poder imponer algo. Hay una gran diferencia entre inducir y forzar. No es lo mismo influenciar a aquellos que están debajo de ti que estar dando órdenes o mandar, como tampoco es lo mismo motivar o estimular que simplemente empujar a alguien a que haga las cosas que tú quieres que se hagan. Un líder espiritual necesita ir delante, necesita ir modelando, necesita ir dejando huellas, y en la medida en que deja esas huellas necesita estimular a los que vienen atrás a seguirlo, y eso es algo que no ha ocurrido. Y la mayoría de los esposos se han comportado más como dictadores que como verdaderos líderes, y eso ha tenido una consecuencia. Estás hablando, Miguel, de un liderazgo espiritual, de un liderazgo que ese hombre tiene que llenar dentro de su hogar. Pero lo cierto es que cuando revisamos lo que es la vida de iglesia, en general, esa vida de iglesia está compuesta más bien en su mayoría por mujeres. Son las mujeres que van a los grupos de oración, son las mujeres las que compran más libros, son las mujeres las que sirven más en eventos cristianos, en estudios bíblicos. Ellas, cuando comparamos lo que es el tiempo dedicado a cultivar la vida espiritual de la mujer versus lo que el hombre le dedica, pues ellas se van adelante, le dedican mucho más, y me parece escuchar a muchos hombres decir, claro, ellas pueden porque ellas tienen ese tiempo, pero dígame usted, pastor, ¿cómo puedo yo alcanzar a hacer todas las cosas que ella me está diciendo cuando los trabajos seculares demandan tanto de uno? Bueno, tú acabas de describir la realidad, pero la realidad que el hombre vive no es necesariamente el diseño que Dios tuvo en mente en el primer lugar. De manera que nosotros necesitamos comenzar a cambiar esa realidad, ajustándonos más al diseño. Lo cierto es que muchos hombres no se ocupan de cambiar su carácter, no se ocupan de cultivar su vida de oración. La mayoría de las mujeres son las que están haciendo precisamente eso y tienen una vida de espiritual mejor que la de los hombres, pero eso tiene consecuencias. Toda alteración de diseño tiene un precio. Y lamentablemente ese precio lo están pagando los hijos, están pagándolo los matrimonios. Las estadísticas enseñan que la mayoría de la literatura cristiana la compran las esposas y la leen las esposas en vez que los esposos. Sin embargo, ellos son los líderes, los que están supuestos a estar marcando el paso para el resto del hogar. Sin embargo, al hombre también la misma Biblia le asigna el rol de proveedor del hogar, de un proveedor primario para el hogar. Entonces ese hombre que tiene que estar trabajando, entonces le queda poco tiempo, dicen muchos. Me pregunto si es acaso entonces solamente aquellos hombres que tengan un trabajo flexible, aquel hombre que va a poder ser el guía espiritual, el líder espiritual, conforme a lo que la Biblia establece. No, claro que no, de ser así, Patricia, entonces sería imposible
imposible llevar a cabo el diseño de Dios. No, lo que el hombre necesita hacer, lo que su esposo necesita hacer es priorizar y poner las cosas más importantes en el primer lugar. Cuando eso ocurre, nosotros nos economizamos la mayoría de los problemas. Él necesita tener una vida de oración, él necesita tener una vida de lectura de la palabra, él necesita tener una vida espiritual que cambie su carácter. Si él no se ocupa de eso, entonces eso va a generar la mayoría de las consecuencias que nosotros vivimos hoy y vamos a seguir viendo los desastres que vemos en la sociedad. Cuando tú te vas al lenguaje original en el que se escribió el Nuevo Testamento, el griego, la palabra padre implica nutrir. De hecho, tan en el hebreo hay esa connotación, nutrir, alguien que protege, alguien que levanta. ¿Cómo voy a nutrir a mi familia si yo no me estoy nutriendo, si yo mismo no me estoy nutriendo de la palabra de Dios y de su sabiduría? Bueno, hasta aquí hemos hablado de ese liderazgo, digamos, en el ámbito espiritual, pero vámonos al día a día. ¿Qué hay de esas decisiones no espirituales? Estoy hablando de tener la última palabra en cuanto a qué vehículo comprar, dónde y cuándo vamos de vacaciones. Todo ese tipo de decisiones que como familia vamos a tener que asumir, en qué colegio vamos a poner a nuestros hijos, en qué clases vamos a ponerlos o no. ¿Quién las toma? ¿Quién las toma al final del día? ¿Cómo manejamos ese tipo de decisiones? Sí, yo creo que a manera de introducción a mi respuesta sería bueno recordar, Patricia, que toda decisión tiene una dimensión espiritual, aunque no lo veamos así. Cuando yo compro un carro y la compra de ese carro compromete la estabilidad económica de mi familia, eso tiene una dimensión espiritual que no puedo dejar de lado. El hombre necesita consultar con su ayuda idónea, que es su esposa, quien Dios le ha dado precisamente para que le ayude. Ella no está ahí para ponerle un sello de aprobación a todo lo que él piensa que es la mejor idea. El pensar que la esposa, como ayuda idónea, no puede cuestionar las decisiones de su esposo es concederle al esposo la calidad o la característica de infalibilidad que solamente Dios tiene. Eso no es algo ni siquiera lógico, no es algo ni siquiera bíblico. Cuando ambos no se pueden poner de acuerdo, ellos necesitan dialogar, ellos necesitan orar, ellos necesitan esperar en ocasiones, y si no pueden todavía ponerse de acuerdo, quizás buscar un tercero que lo ayude a tomar la decisión. Antes de decir el hombre es la última palabra porque soy yo el hombre y el líder de esta casa. Él pudiera hacerlo, pero si él es sabio y sensible y sabe que tiene una ayuda idónea que también es sabia, sensible y es una mujer madura y espiritual, yo creo que parte de la sabiduría del hombre le llevaría a contar con la opinión de su esposa. Yo tengo muchos años, Patricia, en mi matrimonio, que no hacemos decisiones unilaterales y sin embargo lidero los procesos de decisiones, propongo las soluciones, propongo cómo vamos a buscar la decisión final en este conflicto, oramos. Pero al final, lo peor que nosotros pudiéramos hacer es algo que es una sola carne, estar tomando decisiones de manera unilaterales, porque no vamos a recibir el beneficio de esas decisiones. Miguel, al revisar todos estos conceptos, al revisar el rol al que está llamado el esposo dentro del matrimonio, no solamente hay los riesgos con malentender lo que la Biblia dice, pero hay también temores en la esposa. Temores que la llevan a pensar que quizás ella quedaría anulada como persona o que la llevan a sentirse llena de amargura. Muy distinto a cuando estamos hablando ese matrimonio donde hay esa conexión que tú comentas. Tú hablas de un no tomar decisiones unilaterales. ¿Cómo hacer esto sin pisotear lo que es el liderazgo que el hombre tiene y que está llamado a llevar? Yo creo que el tema levanta muchas inquietudes, muchas buenas preguntas, pero es momento de irnos a pausa. Al regreso continuamos. En esta ocasión vamos a hacer dos recomendaciones específicamente para hombres y cómo poder ayudar a ese hombre, a ese esposo, a mejorar lo que es su función como esposo. Este libro, conocido como Disciplinas de un hombre piadoso, de Ken Hughes, es un excelente libro porque nos va a hablar de cosas que el hombre necesita implementar en su vida para él mejorar lo que es, lo que él es delante de Dios. Y tiene varias secciones y la primera tiene que ver con las relaciones. Y tiene varios capítulos que nos hablan acerca de la disciplina de la pureza, la disciplina del matrimonio, la disciplina de la paternidad. Luego más adelante nos habla de la disciplina de la mente, la disciplina de una vida devocional, la disciplina de una vida de oración.
Y en la sección específicamente acerca del carácter, nos habla acerca de la disciplina de la integridad, la disciplina de la lengua y la disciplina del trabajo. Hay otros capítulos también. Este es un libro que le va a favorecer. Aun si usted no está casado, este es un excelente instrumento para mejorar lo que es su carácter. Tengo una segunda recomendación para ustedes, los hombres, los esposos, en el día de hoy, conocido como este libro, El hombre guía, cómo ser líder de su familia. Miren lo que este primer capítulo nos dice, la labor de patrullaje del hombre guía. Y cuando abrimos el libro en ese primer capítulo, hay un proverbio chino con el que comienza que dice, dirigir una familia es más difícil que gobernar una nación. Bueno, quizás eso sea un poco hiperbólico, pero no tiene mucho de verdad también de cuán difícil es gobernar una familia, dirigir una familia conforme a los patrones de Dios. Y se nos dice aquí cómo la familia bíblica, como a esa familia bíblica se le ha declarado la guerra, nos da una serie de estadísticas y de instrucciones y al mismo tiempo se nos enseña cómo mantener esa labor de patrullaje. Este libro nos va a hablar también de qué estrategias debiéramos desarrollar para contrarrestar las estrategias que el mundo ha tejido contra la familia bíblica. Los otros capítulos tienen que ver cómo ser un hombre de una sola mujer. Hay otro capítulo que tiene que ver con el esposo y la esposa en la cabina conyugal. Uno de los capítulos quizá más interesantes tiene que ver con el desarrollar o el lograr hijos masculinos e hijas femeninas, cómo ayudar al hijo varón a desarrollar lo que es su rol masculino y a la hija a desarrollar su rol femenino. Cómo decir a nuestros hijos lo que no queremos decirles. Esos son algunos de los capítulos y usted va a ser ampliamente bendecido por esta literatura. El hablar del rol del esposo dentro del matrimonio, dentro de la familia, dejando de lado, Miguel, lo que son las implicaciones sobre la vida de la familia por las responsabilidades que sobre su persona recaen, es como dejar desbalanceada la ecuación. Y creo que es ahí donde aparece el riesgo del abuso de poder, del abuso del rol del líder que este hombre pudiera llegar a ser. ¿Qué tan real es este miedo que puede sentir esa esposa? O sea, ¿qué tanto de verdad hay en que el hombre no ame a su mujer cuando se impone como líder? ¿Hasta qué punto ese hombre se impone? Porque está diseñado, como bien decíamos, está diseñado diferente, entonces está diseñado para imponerse. ¿Es acaso que su cerebro le hace ser así? ¿Está el hombre condicionado a actuar imponiéndose, a resentirse incluso cuando no se hace como él quiere? No, ese dominio masculino que él quiere ejercer es producto de la caída y eso tiene que ser redimido. Lamentablemente, Patricia, el hombre que es impositivo está revelando su inseguridad. El esposo que se siente seguro en Dios, él no se siente amedrentado cuando su esposa tiene otra opinión diferente, él no se siente cuestionado, él no se siente irrespetado, porque su seguridad no depende de que el otro concuerde o no con sus opiniones. Él necesita sentirse seguro en Dios y con esa seguridad necesita continuar amando a su esposa incondicionalmente, como establece Efesios 5:33. Parte de las responsabilidades, entonces. Eso es parte de su responsabilidad, que él necesita, aun cuando la esposa no se comporte de la mejor manera posible, él tiene una obligación de amarla incondicionalmente, como Cristo amó a la iglesia, que tampoco se ha comportado de la manera que debe comportarse, y Cristo no ha dejado de amar esa iglesia. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia entiende que es ese verdadero amor? El amor que hemos oído tantas veces, ágape, está definido por la misma palabra en 1 Corintios 13, déjame leértelo una vez más. El amor es paciente, a partir del versículo 4 de 1 Corintios 13. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El esposo tiene que hacer todo eso con su esposa. Como parte de su responsabilidad. De su responsabilidad. Eso no es fácil. Eso no lo hacemos siempre bien, pero eso es donde tenemos que apuntar. O sea, tengo entendido que este pasaje que acabas de leer en su lenguaje original, lo que menciona son 13 verbos. Así es. Y cuando hace esto, está describiendo entonces lo que es el amor que ese esposo tiene que demostrarle a esa esposa. De ahí que el amor sea una acción, una decisión, más que una emoción, más que un sentir, que él tiene que amarla. Así es. El llamado
llamado de ese hombre es precisamente amar a través de sus acciones. Nosotros tenemos un texto en Efesios 5, quizás es el capítulo que mejor define las responsabilidades del uno y del otro, a partir del versículo 25 que yo quiero leer. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Ama incondicionalmente a la mujer, respeta al marido incondicionalmente también, porque eso es el mandato de Dios. Ese es el balance, esa es la ecuación que le da tanto al hombre como a la mujer. Y este pasaje, así como el de 1 Corintios 13 que leíste, nos habla, Miguel, de un amor incondicional. Pero eso suena muy utópico, eso suena muy lindo en las páginas de la Biblia. Del dicho al hecho, cuánto trecho no hay. Porque que le pidan a un hombre humano que ame como Cristo amó, dime tú, ¿dónde se unen ¿Qué semejanza hay entre un hombre y Cristo cuando Cristo es Dios? Bueno, como te decías hace un momento, eso no es fácil de hacer, muchas veces fallamos, pero esa es la meta a donde debiéramos estar apuntando. En la práctica, la manera como nosotros podemos expresar ese amor incondicional a veces es con palabras de afirmación. Una vez más, quizás no se nos ocurra hacer eso todo el tiempo, pero tenemos que tratar de hacerlo. Número 2, tratar de ver cuáles son las necesidades de la esposa para llenar esas necesidades. Número 3, protegiéndola cuando se requiera. Eso es parte de nuestra responsabilidad. Ayudándola con sus tareas. Hablamos de que sería bueno para desmontar el machismo, poder ayudar en la casa con lo que haya que ayudar. Tenemos que sacrificarnos por la esposa. Ejercitar el músculo del sacrificio y del servicio. Claro, tenemos que morir a sí mismos. Necesitamos compartir nuestra vida con ella y su vida con nosotros. Y necesitamos evitar comparar nuestras esposas con otras mujeres. Dios no nos dio una compañera para que sea comparada con la que otras tienen y cosas que no tienen. Eso no le va a hacer nada de bien a nuestras esposas. Necesitamos ser cariñosos. Algunos de nosotros no somos tan cariñosos como otros, pero es algo que yo necesito comenzar a ejercitar. Y la palabra de Dios es bien clara. Yo quiero darte 2 pasajes en la medida que termino con esta respuesta. Colosenses 3:19 dice: maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y 1 Pedro 3:7 dice: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Cuando yo no trato a mi esposa como brazo frágil, mis oraciones son estorbadas, dice la palabra de Dios. Revisábamos, Miguel, que realmente el hombre tiene un rol que está muy definido según lo que la Biblia dice, que Dios tiene expectativas sobre lo que ese hombre va a poder hacer, y le define muy claramente lo que son sus responsabilidades. Pero en la práctica, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en tantos hogares latinoamericanos? Te decía que sabemos que hay más matriarcado que patriarcado. La realidad es que cuando lo plasmamos en la práctica, ahí se desvirtúan los conceptos. Por un lado tenemos lo que es el liderazgo desvirtuado de dominio de un régimen autoritario fundado en el miedo a una pelea, digamos. Pero por otro lado, a modo jocoso, hemos escuchado muchas veces que si el hombre es la cabeza, la mujer es el cuello, y que esa cabeza va a ir donde gire el cuello. ¿Qué tan real es esta expresión en la realidad nuestra latinoamericana? Ojalá yo poder decir que eso no es así. Lamentablemente es así en muchos hogares, en ausencia del esposo. No está ahí físicamente, no está ahí emocionalmente, no está ahí espiritualmente. Se produce un vacío. Donde quiera que haya un vacío, alguien tiene que llenar el vacío.
Y esa es la realidad por la que muchas mujeres dicen, sí, sí, él puede ser la cabeza, pero yo soy el cuello, porque en su ausencia los hogares muchas veces funcionan conforme a como esa mujer en ese matriarcado está liderando. El movimiento feminista que nosotros hemos visto es una reacción, no estoy justificándolo, pero lo explico, es una reacción a la falta de liderazgo masculino en el hogar conforme al diseño de Dios. Esa es la consecuencia. Y ya, Miguel, a modo de conclusión, vamos a revisar qué consecuencias tiene este hombre que no llena su responsabilidad, que no cumple con su rol dentro del hogar. Bueno, el diseño puede ser abusado y ha sido abusado, pero no podemos dejar de enseñar el diseño porque puede ser abusado. Toda enseñanza de la palabra de Dios en algún momento ha sido tergiversada y abusado. De manera que no podemos usar eso como una excusa para no enseñarla. Pero como consecuencia, ¿qué tienes? Tiene una esposa insatisfecha. Nadie que está insatisfecho puede dar lo mejor de sí mismo. Como tú no das lo mejor de ti mismo, el esposo no se beneficia de esa ayuda idónea porque no está dando lo mejor. En segundo lugar, eso causa mucha rebeldía de parte de la esposa. Esa rebeldía crea paredes, murallas, distanciamiento, alejamiento, lo cual hace que el esposo entonces se sienta también insatisfecho. No hay un buen modelo de lo que es un buen matrimonio. Los hijos están viendo eso, están copiando esas cosas, crecen con una mala idea del matrimonio, con poco valor hacia el matrimonio, piensan que todos los matrimonios son de esa manera y tú tienes ahora que esto se perpetúa de una generación a otra. Miguel, ¿por dónde comenzar? Se pueden preguntar muchos. Si a lo largo del programa de hoy, revisando lo que hemos revisado, se dan cuenta que ellos no han llenado lo que es este rol, que ellos como esposos se han quedado cortos en lo que ha sido el llamado al que debían estar, el llamado al que debían responder. Yo creo que tiene que haber en primer lugar una admisión de mis errores, admisión de mis pecados, lo que en último caso debe resultar en un arrepentimiento. O sea que esto es para cristianos solamente. Bueno, no, nosotros tenemos una conciencia, aún el que no es cristiano tiene una conciencia en su interior que le dice lo que está bien y lo que está mal. Hasta cierto punto, claro está, pero tiene una conciencia que le informa, que Dios puso ahí y que Romanos 2 claramente dice que conoce los dictámenes de la ley aún en ausencia de esa ley. De manera que él puede, ese que no es cristiano como quiera, él puede experimentar arrepentimiento cuando Dios a través de su espíritu obviamente mueve su conciencia y lo lleva hasta ese lugar. Número 2, cuando experimento esa admisión de culpa y arrepentimiento, tengo que pedir perdón. Yo tengo que pedir perdón por el daño hecho a mi esposa o la esposa al esposo, a los hijos. Yo necesito entonces, habiendo perdonado, ambos, tenemos que perdonarnos ambos mutuamente, yo necesito entonces redefinir los roles, redefinir exactamente qué está supuesto a ser uno, qué está supuesto a ser el otro, y ser ayuda o soporte para que el otro pueda llevar a cabo bien su rol. Y en último lugar, tiene que haber un nuevo compromiso a reconstruir lo que hasta ese momento no se había construido. Algunos pueden pensar, pero ya es tan tarde. Bueno, puede ser tarde, pero es más tarde si usted nunca hace nada. De manera que nunca es tarde en ese sentido para comenzar. Yo creo que muchos son los matrimonios que han tratado de reiniciar y lo han podido hacer con mejores resultados. Ese es mi consejo final para aquellos que nos han escuchado hoy. Bien, Miguel, y como bien decías, esto es algo de dos. Esto no es solamente algo que recae sobre los hombros del esposo, esto es algo que también tiene su contraparte en lo que es el rol y la responsabilidad de la esposa. Definitivamente que sí. A lo largo del programa hoy definimos bien que hay diferencias entre hombre y mujer, que hay diferencias físicas, emocionales, espirituales, diferencias que le llevan a llenar roles diferentes también. Y dedicamos el programa de hoy a lo que fue el rol de ese esposo dentro del matrimonio. Pero en nuestro programa siguiente vamos a dedicar lo que es ese espacio para ver hasta dónde llega el rol de la mujer, cuál es el llamado entonces para esa mujer dentro de la pareja, cuál es el llamado y cuál es la responsabilidad que sobre sus hombros pesan. Sí, yo creo que será un interesante programa una vez más y ojalá que usted pueda prepararse para escuchar lo que Dios tenga que decir. Así es, yo creo que muchas mujeres hoy quizás quedaron sorprendidas de lo que vimos. Bueno, pero acompáñenos entonces en nuestro próximo programa donde revisaremos el rol de la esposa dentro del matrimonio. Amigos, le damos las gracias por habernos acompañado a lo largo del día de hoy.
fácil deshacer esa unión por la carencia de valores o de valores que tenemos dentro de la unión del matrimonio. Muchos especialistas, consejeros, psicólogos están de acuerdo en que uno de los problemas más recurrentes al hablar de las crisis matrimoniales es que no hay una buena definición de los roles de cada uno, de cada individuo dentro del matrimonio. ¿Estás de acuerdo con esta opinión? Sí, claro que sí. Yo creo que en el pasado, Patricia, fue mucho más fácil o estaba más claramente definidos esos roles. Lamentablemente, hoy en día hemos confundido lo que es la igualdad de respeto, de dignidad, con la igualdad de roles. Pero no es, a la luz de la palabra, tenemos roles diferentes y a la luz de la lógica es totalmente ilógico pensar que individuos que han sido diseñados totalmente diferentes pudieran desempeñar las mismas funciones. Eso ni siquiera es lógico. Con esto vámonos a nuestro segmento de opiniones temprano en nuestro programa, porque ese es el veredicto de los consejeros. En opiniones le preguntamos entonces a los hombres, a las mujeres, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan las esposas? ¿Son realmente estas diferencias dentro de sus roles lo que causa la raíz de la mayoría de sus conflictos? ¿Es esta la mayor queja que tienen ustedes, que su rol no está bien definido? A ver qué nos contestan. La identificación de Nuestra entrega anterior definió lo que es el matrimonio desde la perspectiva de Dios, y concluíamos haciendo 2 puntos como salvedad, y es que el matrimonio es un pacto entre 2 personas para convertirse en una sola carne. Y por otro lado decíamos que el propósito de esta institución está bien definido por Dios. Y finalmente, que el no vivir entonces conforme a ese propósito es lo que va a traer como las consecuencias que enfrentan muchos de los matrimonios de hoy cuando tienen una crisis, cuando tienen insatisfacción, cuando se enfrentan a problemas, a conflictos, con la realidad de su matrimonio realmente. Miguel, ¿cuál ha sido tu apreciación de estos conceptos, en tanto que eres consejero, que interactúas con tantos matrimonios en el día a día? Mira, cuando lees la historia de lo que ha sido el desarrollo del hombre y de la familia, te das cuenta que desafortunadamente ha habido un cambio significativo. Hoy todo es desechable, vasos desechables, platos desechables, batas desechables, y de esa misma manera, y todo eso se hace por conveniencia. Sí, pero lo pragmático es lo que... Práctico, claro. Pero hemos hecho lo mismo del matrimonio. Entonces, cuando no nos conviene, pues deshacemos del matrimonio de una forma sencilla. Lamentablemente nosotros no hemos aprendido a valorar, a darle el valor que el Creador le dio a esa unión que llamamos matrimonio, y por tanto hoy se hace sumamente... Roles del hombre y la mujer tiene un aspecto dinámico, donde tenemos roles que asumimos según la percepción que tenemos de lo que le corresponde al hombre y a la mujer. Pero ¿es esta la percepción que tenemos la correcta? ¿Estarán bien definidos en la mente de las personas cuáles son los roles que le corresponden tanto a la mujer como al hombre dentro del matrimonio? Veamos qué opinan nuestros entrevistados. ¿Piensas que hay roles diferentes para el hombre y la mujer dentro del matrimonio? Realmente sí, creo que es normal y natural que hayan diferencias en los roles. La mujer tiene responsabilidades distintas en el hogar que el hombre. Pero la mujer tiene más dedicación. Dedicarse más a la familia, en la casa. El hombre tiene que asumir su rol de proveedor. Trabajar y aportar más para el hogar que la mujer. Pienso que la mujer debe desempeñar una actividad en el matrimonio y el hombre también. ¿Y cumple a cabalidad en la actualidad el hombre y la mujer con esos roles que se les han asignado? No, para nada. En alguna parte sí, en otra no. Tenemos responsabilidades adicionales a las que están por definición, y por ende hay algunas que uno tiene que descuidar y hacerle menor tiempo de calidad. Por eso vemos muchísimas mujeres trabajando y manteniendo a la familia mientras que el hombre está en la casa, y a veces se confunden los roles. ¿Y en qué nos afecta eso? ¿Tiene alguna repercusión positiva o negativa para la sociedad en la actualidad? Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Varón y hembra los creó. Diferentes físicamente, diferentes emocionalmente también, siendo creados a imagen del mismo Dios. ¿De dónde vienen las diferencias entre ambos? Hoy en Respuestas, los roles del hombre y la mujer en el matrimonio.
Es así como les damos la bienvenida a este nuestro espacio donde estamos en un segundo programa sobre el tema del matrimonio. Miguel, bienvenido a tratar un tema tan familiar para ti. Así es, Patricia. Muchas veces en el cuarto de consejería vemos situaciones similares semana tras semana que tienen que ver precisamente con el funcionamiento de eso que llamamos del matrimonio. Sí. Familias disfuncionales, roles disfuncionales, y eso trae consecuencias para los hijos, diferencias de patrones. O sea, uno le educa a los hijos con roles disfuncionales y por ende ellos son individuos disfuncionales en la sociedad. No hay una educación correcta. Y la consecuencia es muy clara, o sea, para mí un matrimonio que no tiene los roles bien claros y definidos, sobre todo los básicos, la consecuencia principal sería un fracaso del hecho familiar, del núcleo familiar en sí. ¿Qué impide que tanto el hombre como la mujer asuman los roles que se les han asignado y se sientan satisfechos con lo que le corresponde? Amigos, una vez más, gracias por estar con nosotros. ¿Están demandando, Miguel, acaso lo mismo en el fondo? ¿Tanto los esposos como las esposas tienen las mismas necesidades? Bien, en cuanto a necesidades, yo creo que hay cosas similares que son comunes a ambos. Ambos tenemos la necesidad de sentirnos valorados, ambos tenemos la necesidad de sentirnos seguros, pero las demandas, cuando te vas a la práctica, las mujeres no demandan necesariamente lo mismo que demandan los hombres en cuanto a sus roles, ¿no? Esos roles son diferentes y por otro lado, aún sus cerebros son diferentes y en la práctica eso es lo que hace que la mujer sea más expresiva,